Ya para el momento de cortar nuestros moldes, ya en la tela, la simbología, la nomenclatura o todo lo que tiene escrito mi patrón lo debo tener en cuenta. Y esto también puede variar de acuerdo a la técnica. Acá vamos a manejar la técnica de entalegado. Y más aparte, lo que es la tapa del baño, que viene siendo esta, tiene gola, tiene tira de ajuste, el forro, la guata y la tela principal. Entonces todo eso lleva un un orden para poder ensamblar como tal. Al igual que la tapa de la cisterna. A diferencia que la tapa de la cisterna no lleva tira de ajuste, pero sí lleva elásticos. Entonces, me dice que mi molde me dice que debo cortar uno por tela, uno por forro, uno por guata, que este molde ya tiene margen de costura. Entonces, debo cortar tal cual el molde en tela principal, que en este caso mi tela principal viene siendo este. La misma formas lleva, o los mismos escritos lleva mi otro molde, que debo cortar uno por forro, uno por tela principal, uno por guata. En tela principal debo cortar tal cual el molde. Se supone que ya el molde tiene que tener el margen de costura como me lo indica aquí el molde. Si aquí el molde me dijera que no lleva margen de costura, al momento de cortar debería cortar 1 o 2 centímetros más ancho. En el caso de estos moldes, que me tiene este símbolo, que significa doblez de tela, ¿qué quiere decir? Que yo debo doblar mi tela, ¿cierto? Ubicarlo en todo el filo, en todo el orillito del papel, por donde está mi símbolo, y por aquí no debo cortar, pero sí debo cortar en el contorno. ¿Qué debo hacer al momento de cortar o qué tip puedo tener yo para el momento de cortar? Para evitar que de pronto la tela me quede con algún mordisqueado o tipo de cosas así, utilizar todo el filo de mi tijera. Acá no lo utilizo todo, dado el caso que es una muestra pequeña y aparte la tijera es muy grande para esta muestra. En las esquinas, que es aconsejable utilizar solamente la esquina de la tijera o la punta de mi tijera para ir cortando, redondeando esas partes, para que me quede pronto también más fácil manejar la tijera de esta manera. Con eso, al momento de yo poder hacer mi tapete, me va a quedar al doblez de tela, o sea que yo cuando lo desdoble va a ser al doble. ¿Por qué se hace esto? Para economizar papel. ¿Por qué? Porque en este caso el proyecto que yo estoy haciendo es totalmente simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Que a ambos lados es igual y si yo doblo por mitad debe quedar igual. Como en este caso, si yo doblara este patrón por la mitad, la curva es la misma. ¿Sí? Para economizar papel yo podría divinamente también igual este molde hacerlo a doblez de tela. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a cortar este molde también. Ya tengo mi molde cortado en mi tela principal. Me dice que yo debo cortar mi molde tal cual, o mi tela principal tal cual va mi molde. Como acaba doblez de tela, si yo hago esto, me va a dar tal cual mi molde. ¿Qué me dice ahora mis moldes? Mis moldes me dicen, todos mis moldes traen lo mismo, que uno por tela, uno por forro, uno por guata. Entonces, para tenerlo en cuenta. Me dice también que debo cortar por guata. Recordemos que la guata prensada, en este caso yo tengo una guata prensada de bajo calibre, de estas también hay por calibres más ancha, más gruesa, perdón, y la guata no prensada es un poco más abullonadita, ¿sí? Que si yo le espicho, le hago de este movimiento, esta fuerza, va a rebotar, ¿sí? Es como si yo doblara varias capas, me rebotara. Entonces, acá pues para este ejemplo tengo guata prensada que la podemos utilizar, igualmente podemos trabajar la misma técnica de panal, o incluso esta guata de pronto nos facilita o nos dura más para trabajarla sin el panal. O sea, simplemente nos saltamos la parte del panal y seguiremos con nuestro croquis de ensamble. Me dice que debo cortarla un poquito más grande, pero es un poquito, no tampoco dejarlo así, no. Un poquito más grande, ¿por qué? Porque al momento de coser ella nos va a tender a recogerse. Entonces, un poquito más grande. Y con la forma que nos dé el molde o el diseño, como para de pronto economizar guata. Recordemos que igual la guata no la vamos a desperdiciar.
porque si nos llega a sobrar un pedacito lo podemos utilizar para un relleno, para darle relieve a algún aplique o algo así. En este caso sería entonces para trabajar estos dos tapeticos. ¿Qué nos haría falta en este caso ya para empezar con nuestras partes del ensamble? Marcar para el enguatado. Pero entonces resulta que yo voy a cortar todo de una vez. ¿Qué hago? Necesito entonces también cortar el forro. Me dice que el forro lo debo cortar también una vez, pero lo debo cortar más grande, un poquito más grande de lo que corté la guata y sin la forma exacta. Voy a utilizar esta tela para mi forro. Entonces me dice que debo cortar más grande y sin la forma exacta. ¿Por qué sin la forma exacta? Para que al momento de yo ensamblar todas mis piezas, al momento de hacer el entalegado, no me vaya a quedar muy pequeño o muy tirante. Entonces, un aproximado sería algo así. Tampoco exagerando el tamaño, pero más o menos de a 2 centímetros más grande de lo que vendría siendo mi molde. Entonces aquí ya tengo mis piezas para ensamblar este tapetico. Y aquí cortaría en el forro mi tapa del baño. Esto mismo que hago con estos dos tapeticos lo hago con los tapetes que van en el piso, tal cual, los mismos pasos. La única diferencia es que estos dos tapetes no van a llevar ni elásticos ni tira de ajuste, del resto todo es igual. Entonces, ¿qué me toca realizar a continuación? El marcado para el panal. Acá para el enguatado, entonces como les decía, debemos tener en cuenta que el mismo diseño que yo voy a hacer en este, lo voy a hacer en este y en los demás. Entonces, acá ya tengo mi primer trazado. Simplemente continúo con la misma inclinación, pero tratando de cuidar que tengamos la misma inclinación. Me puedo ubicar de la manera que yo quiera, simplemente cuando respete las distancias entre las líneas y la misma inclinación en todo el juego, que puedo variar la inclinación de juego a juego, que no, si yo hago este diseño lo voy a hacer siempre en todos mis juegos de baño, no, lo puedo variar entre juego y juego, pero teniendo en cuenta que todos mis tapetes o todos mis accesorios deben ir con el mismo diseño del panal. Entonces ya teniéndolo así, podemos pasar a enguatar. ¿Qué es lo siguiente que debo tener en cuenta? Dado el caso que acá mi muestra es bastante pequeña, no puedo ubicar mis alfileres por donde no va a pasar la aguja de mi máquina, pero pues igual tengo que asegurar con alfileres, tratando de centrar bien en el espacio que dejé de la guata. Aseguro bastante bien con alfileres para que no se me vaya a correr al momento de coser. ¿Qué es lo que voy a coser? Todas estas líneas que marqué. Todas estas líneas que marqué acá son las que yo voy a coser. Dado el caso que yo hice mi panal bien pequeño, porque no sé, hice un tapete bien pequeño, le quiero pasar varias líneas, no solamente una, lo puedo hacer. No quiere decir que voy a marcar varias veces, por decir, acá voy a marcar una línea en hilo oscuro y hacia los laterales una línea de hilo blanco. Entonces tener en cuenta el ancho del pie, por ejemplo. O de pronto en mi máquina voy a hacer una guía por donde yo me vaya a guiar, o hay unas prensatelas que traen aquí una guía como una cuerdita, por decirlo de alguna manera, que son especiales para el enguatado, que nos ayuda a guiarnos para hacer nuestras líneas derechas, para no estar marcando cada una de las líneas que yo voy a hacer. Y esa cuerdita es graduable, o ese alambrito que tiene es graduable. Entonces vamos a pasar a la primera parte del ensamble de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué viene siendo aquí? ¿Cómo voy a coser o cómo voy a pasar las costuras de el panal de mi enguatado? Hay que tener en cuenta, o vamos a buscar nuestra línea central en ambos sentidos, en ambos trazados, en los dos trazados que hicimos.
Entonces yo viendo mi proyecto, más o menos esta o esta vendrían siendo mis líneas centrales, y por este lado esta o esta. Debo empezar sí o sí por esas líneas centrales. No puedo empezar yo aquí como empecé a marcar, porque se me va a tender a correr demasiado. Entonces, marcando esas líneas centrales o cosiendo por esas líneas centrales, puedo asegurar que me va a quedar bien centrado referente a la guata. No es necesario rematar, pero pues si lo hacemos no estaría mal tampoco. ¿Qué voy a hacer o cómo voy a acomodar mis manos de acuerdo a mi proyecto? Con ambas manos, mi proyecto más grande, en este caso que es una muestra, igual ubico mis manos de la misma forma, como haciendo L con estos dos dedos, pero con toda mi palma de la mano sobre mi proyecto. ¿Para qué? Para que mi tela no se me arrugue, no se me corra, ni se me empiecen a línea con línea a ir como abombando. Entonces voy cosiendo y estirando a la vez hacia los lados. En este caso igual busco mi línea central y puedo estar mandando uno detrás del otro para más comodidad. A esto se le conoce como trabajar en cadena. En este caso tengo que estar corriendo mis alfileres para poder trabajar cómodamente y no llegar a afectar mi aguja de la máquina y demás. Entonces ya marqué mi línea central. Ahora empiezo bien hacia este lado o bien hacia este otro lado. La forma correcta, como les venía diciendo, es trabajar del centro hacia afuera. No puedo trabajar de afuera hacia el otro lado, siempre del centro hacia afuera. Entonces continúo hasta terminar todo mi panal. Aquí debo retirar mi alfiler, acomodar este otro y así hasta terminar. Ya después de tener nuestro proyecto, nuestras piezas ya completamente enguatadas, lo que hacemos es rectificar. ¿Qué quiere decir con rectificar? Cortar esos sobrantes de guata. En este caso, que es guata no prensada, guata prensada, me va a sobrar. Si yo trabajo con guata de esta, pues tratar de no dejarle demasiado, porque pues no recoge tanto como la no prensada. La no prensada tiende a recoger un poco más. Entonces rectificamos nuestros bordes para continuar trabajando. Así nos va quedando. Según nuestros moldes, me dice que este es el de este y este es el de este. Ya en este caso, que ya tenemos rectificado, enguatado todas nuestras piezas, en mi molde me dice de dónde a dónde va a ir mi gola. Entonces tengo en cuenta, me dice que de aquí a aquí va a ir mi gola. Todo este contorno va a llevar gola, ¿cierto? Y en este molde me dice que de igual manera de esta esquinita a esta esquinita va a ir mi gola. Todo este contorno, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a tener en cuenta? Voy a medir todo mi contorno de mi proyecto, de mi tapete, hasta obtener la medida de la gola que necesito. Hay que tener en cuenta que a veces el calibre de nuestra guata o la misma tela como tal que estemos utilizando nos puede variar. No quiere decir que si utilizo el mismo molde para hacer 5 proyectos de baño, pero en cada uno de los proyectos utilice una tela diferente, eso me puede variar. No quiere decir que todos me van a salir exactamente iguales. Puede variar un poquito, puede salir un poquito más grande, un poquito más pequeño, puede variar. En este caso, acá tengo el molde, pero si nos damos cuenta, ya me redujo un poquito con respecto al molde. ¿Por qué? Por el enguatado. Por eso a estos proyectos se les da 2 centímetros de costura, porque alcanza a reducir un poco en el momento del enguatado. ¿Sí ven? Entonces, ya teniendo esa medida de la gola, el proyecto me dice
que con esa medida que yo tengo la voy a multiplicar por 2 o por 3 de acuerdo a la cantidad de fruncido que yo le voy a dar a mi gola. Y esta gola debe medir como mínimo de 7 centímetros. Si yo la voy a hacer doble, entonces mi tira debe medir 16 centímetros aproximadamente, para el momento de doblar mida 8 centímetros. Si yo voy a hacerla con encaje, entonces un encaje que sea como mínimo de 7 centímetros de ancho. O incluso puedo trabajar con un encaje y una tela. Si yo quiero el encaje y la tela, que quiero que sea como en dos niveles, como por ejemplo, no, aquí va un nivel, acá otro nivel, entonces la gola y la gola en tela y la gola en encaje se van frunciendo al tiempo. O incluso lo puedo colocar ya fruncido mi encaje alrededor de mi gola ya terminada.